Bienvenidos y bendiciones a todos los que están conectados en línea y a nuestra familia de Renacer. Reciban un fuerte abrazo. Es un privilegio llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar que usted se encuentre a través de esta plataforma. Ah, es una bendición compartir este corto devocional y esperamos que sus vidas sean ministradas en esta preciosa semana. El devocional de esta semana se encuentra en Santiago 4:7 y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Wow, qué hermosa porción, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El tema es resistiendo a nuestro enemigo. Recuerde, esta semana, resistiendo a nuestro enemigo. Cuando hablamos de nuestro enemigo, casi siempre pensamos que es el que nos desea mal, el que nos critica, el que levanta calumnias en contra nuestra, el que nos tiene envidia, el que nos desea mal, habla maldiciones sobre nosotros y todos aquellos que desean destruirnos. Y ellos sí son usados por nuestro enemigo para hacernos daño, pero va más allá de una persona con esas características. El enemigo real al cual nosotros debemos resistir se llama Satanás. No lo vemos, pero lo podemos ver su trabajo a través de las personas y a través de las circunstancias que pasamos. La Biblia nos advierte de los engaños que Satanás utiliza, esos engaños que trata de usar para dañarnos y destruirnos. Y tenemos un enemigo, debemos de estar bien conscientes que tenemos un enemigo que tiene como principal propósito debilitar nuestra fe y hacernos daño. Nuestro enemigo tiene una misión final. Él tiene una misión definida y final y es destruirnos. Y se encuentra en Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué lindo, ¿verdad? Que aunque ese enemigo quiera trate de destruirnos, quiera dañarnos, usar a personas, pero tenemos alguien que está con nosotros. Y ese es Jesús, que Él está ahí para ayudarnos y para defendernos y para ayudarnos a no dejar que ese enemigo nos quiera destruir, nos quiera dañar. Y hoy Dios nos enseña cómo resistir a ese enemigo. Y una de las primeras cosas que vamos a ver cómo resistir a ese enemigo es someternos a Dios. La clave para resistir a ese enemigo es someternos a Dios, como dice al principio del verso: someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Y someterse, la palabra someterse significa aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Y someterse a Dios es aceptar voluntariamente la autoridad, o la voluntad es doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es someternos a Dios, es doblegar nuestra voluntad, doblegar nuestro ego, todo lo que tiene que ver con nosotros mismos, doblegarlo a la voluntad de Dios. Someterse a Dios es estar dispuestos a vivir cada día como Jesús nos dirija, como Jesús quiera guiarnos cada día de acuerdo a su voluntad, someternos a su voluntad. Jesús nos enseñó que Él no hizo nada por su cuenta, sino que hizo todo lo que el Padre le pidió. Así debemos ser para nosotros, así debemos de actuar nosotros, someternos a Él y ser dirigidos por Él. Rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso quiere decir humildad, humillarnos, negarnos a nosotros mismos porque queremos resistir a ese enemigo. Tenemos que someternos a Dios.
Y Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Wow, es hermoso saber que Jesús nos dejó su ejemplo, que Él se sometió a nuestro Padre Celestial, a Dios, y Él ahora quiere que nosotros nos sometamos a Él para que podamos resistir a nuestro enemigo. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la clave, doblegarse, humillarse. Humillarse, humillarnos a Dios, someternos a Dios y ser obedientes a Dios. Y ahí vamos a poder resistir a ese enemigo que siempre quiere hacernos daño. Y Juan 5:30 dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ese debe ser nuestro sentir, hacer la voluntad de nuestro Jesús, de nuestro Dios. También en Juan 9:31 dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a Él se oye. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Así que Dios espera que nosotros nos sometamos a Él para que podamos tener esa fuerza, para que podamos resistir a nuestro enemigo. Muchas veces no queremos someternos a Dios, porque muchas veces no es fácil. Pero sé que con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, lo podemos lograr. ¿Y cómo resistir a nuestro enemigo? Resistir al diablo. Debemos reconocerlo y saber que Él odia a Dios y nos odia a nosotros. Y cualquier cosa hará para hacernos daño y destruirnos. Así que debemos de estar bien conscientes de que ese enemigo siempre querrá destruirnos. ¿Y qué significa resistir al diablo? Resistir, la palabra resistir es oponerse con fuerza a algo, combatir las pasiones, los deseos. Es oponerse a la acción o violencia de otra persona o situación. También es tolerar, aguantar y sufrir. La mayoría de veces se ha usado esta definición de resistencia como tolerar, aguantar, sufrir, pero en el contexto de este pasaje, resistir tiene que ver como confrontar. Confrontar a su vez es mantener una actitud de oposición ante todo lo que Satanás quiera usar para dañarnos o destruirnos. De cualquier situación, cualquier problema, cualquier trampa, cualquier engaño que Satanás quiera tratar de usar, nosotros tenemos que usar una actitud de oposición. No dejar que eso nos engañe, no dejar que ese enemigo que es Satanás quiera destruirnos, quiera hacernos daño a través de esas cosas. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, todos aquellos que son osados, que no se dejan doblegar por todo lo que el enemigo quiera tratar de usar para dañarlo, esos son los que arrebatan el reino de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos esas personas osadas, no nos dejemos vencer por nuestro enemigo. No debemos de resistir, debemos de tomar esa acción de no dejarnos vencer por Él, aunque Él trate de diferentes formas de hacernos daño. Sabemos que con Dios lo podemos lograr. Dios nos da una clave cómo debemos de resistir a este enemigo. Y aquí nos está diciendo en la palabra, dice en 1 Pedro 5, 8, 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo,
El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Y qué significa ser sobrio? Es ser vigilante, significa estar atento, estar despierto. Ser sobrios y velar, estar ahí despierto, porque sabemos que tenemos ese enemigo que quiere destruirnos. Recuerde que él dice, expresa el verso que dice, anda alrededor. Eso expresa la idea del estado de una constante actividad de Satanás y para tratar de hacernos daño. Él no descansa. Él siempre busca cualquier oportunidad. Pero ahí es que nosotros debemos de ¿qué? Ser sobrios y estar atentos, estar como vigilantes, de no permitir, de no dejar que nada use el enemigo para tratar de hacernos daño. Amén. Ser sobrios y velar, estar sensibles, estar serios, tener un dominio propio, estar en su juicio cabal, pensar con cordura, ser cuerdo, ser prudente. Eso implica ser sobrio también. Implica estar alerta mentalmente y tener un autocontrol de todo aquello que el enemigo quiera usar para venir y dañarnos. Amén. Y también dice, velad. O sea, ser diligente, ser vigilante, significa estar en guardia, estar a la expectativa, estar con una expectativa de que ver qué estrategias quiere el enemigo usar y no dejarlo que lo use para hacernos daño. Estar atentos, despiertos y alerta. No podemos bajar la guardia, no, porque el enemigo usa cualquier momento que nosotros bajamos la guardia. Mateo 20:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y también nos dice, resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. Y resistir firmes, la palabra resistir, esta palabra es traducida como un término militar griego que significa pararse firme sin moverse, incluso aunque el enemigo esté atacando. Debemos de mantenernos firmes, no dejar que el enemigo nos mueva, nos destruya, nos confunda, use cualquier estrategia para quitarnos de esa firmeza en Dios, de estar firmes en nuestra fe. Para los verdaderos cristianos es resistir fuertes en la fe, porque tenemos esa fe y esa confianza que aquel que está con nosotros es mayor que el que está en contra de vosotros, que es mayor que el que está en el mundo. Que para los verdaderos cristianos, el resistir fuertes en la fe es que tenemos fe y confianza en aquel que es mayor, que está en vosotros, que el que está en el mundo. Saber que tenemos a alguien más poderoso con nosotros, que ese que está en el mundo, que ese enemigo que está tratando de usar cualquier estrategia para desubicarnos, para quitar nuestra firmeza en fe, para tener esa fe fuerte, esa fe que no nos va a confundir, sino que nos va a mantener estables, siempre firmes, sabiendo quién somos en Dios. Amén. Y Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, o sea, pelear, luchar, batallar, combatir, eso quiere decir contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Wow. O sea que nosotros debemos de luchar, pelear y mantenernos firmes, no dejar que ese enemigo nos robe nuestra fe, nos confunda, nos mantenga inestables, sino que siempre nos mantenga firme en nuestra fe, en nuestro Dios. Amén.
Y primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué lindo, ¿verdad? Saber que mayor es el que está con nosotros. Así que debemos de mantenernos firmes en esa fe que tenemos en nuestro Dios. Y esa firmes en esa fe quiere decir estar en una convicción firme, en una convicción genuina de que Dios es un Dios real y que Él está con nosotros y saber quién es Dios para nosotros. Amén. Y Dios espera que resistamos a ese enemigo, a ese Satanás, a través de cómo sometiéndonos a Dios, siendo sobrios y velando y resistiendo en la fe. Esas tres claves son bien importantes. Estas tres cosas son claves en nuestra vida para resistir al enemigo. Es sometiéndonos a Dios, ser sobrios y velando y resistiendo en la fe. Amén. Así que esperamos que esta semana se mantenga firme, resistiendo a ese enemigo que siempre quiere destruirnos. Recuerde que Dios está con nosotros y que Él nos va a dar la victoria siempre que nos sometamos a Él. Amén. Así que ahora dejo a mi esposo con ustedes. Amén. La tercera parte del versículo que leímos inicialmente dice, y huirá de vosotros. Esto es enfático, huirá, es decir, que va a suceder mediante nuestra sujeción a Dios, nuestra obediencia a Dios. Amén. Debemos de saber y tener siempre presente que nuestra lucha no es humana, es espiritual. No tenemos lucha, como dice la palabra en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Esta es la nueva versión internacional. Necesitamos para esta batalla la armadura de Dios. Esa armadura de Dios es la que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, a través de los dones, del fruto del Espíritu, que son virtudes que Dios nos da, estrategias que Dios nos da para hacer esa batalla contra el enemigo. Es bien importante. La Escritura dice en Efesios 6, del 14 al 17, mantengamos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición del proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese casco es el yelmo, lo que dice Reina Valera. El yelmo de la salvación es ese casco que usaba el soldado romano, con el cual apagaba, amén, o mejor dicho, protegía su cabeza. O sea, la cabeza es un órgano vital y el enemigo siempre va a tirar, a matar. Pero Dios nos ha dado esas virtudes para que podamos ser protegidos y podamos pelear la batalla de Dios. Ahora, para eso necesitamos la armadura de Dios, pero también necesitamos el poder de Dios. Es la autoridad de Dios. Y Dios nos ha dado su autoridad. Es algo maravilloso. Y esto no se trata de que sentimos un entusiasmo solamente o esa actividad. No, solo es fe. Si tenemos fe en lo que Dios dice y vivimos en obediencia, tenemos ese poder, esa autoridad que Dios nos ha dado sobre toda fuerza espiritual de maldad. Solamente que tenemos que estar sobrios, velando, como se acaba de mencionar, y pelear la batalla. Amén. Mire lo que dice Lucas 10:19. Dice aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Sobre toda fuerza del enemigo, o sea, brujería, hechicería, cualquier rango que tenga en el mundo espiritual, Dios nos ha dado autoridad sobre toda fuerza espiritual de maldad. Y dice que nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones, que tipifica espíritus inmundos, y que nada nos dañará.
Es maravilloso, pero hay una cosa muy importante, que el poder de Dios funciona cuando vivimos en obediencia. Si vivimos en desobediencia, ni nos atrevamos a usar el nombre de Dios, a pelear, amén, con las armas de Dios, porque no va a funcionar. Por eso es que necesitamos, más que una vida religiosa, una relación personal, sólida, con Dios constante, donde aprendemos a vivir en esa presencia de Dios y esa misma presencia que nos da esa seguridad, esa estabilidad y nos da ese valor para pelear la batalla del Señor, para con el escudo de la fe, amén, de tener esos dardos que vienen a nuestra vida, darnos de sentido, darnos de duda, de desánimo, de incredulidad, tantos dardos que el enemigo lanza, pero Dios nos ha dado esa armadura y podemos pelear, amén, con ese poder y podemos ver el funcionamiento cuando vivimos en esa obediencia. Antes de la batalla, asegúrese de que vive en obediencia a Dios, eso es todo. Que vive en obediencia a Dios, posiblemente va a sentir cierto temor, es normal, pero recuérdese que nosotros no vamos solos, el Señor va con nosotros, es muy importante. Si creemos en Dios, le obedecemos y peleamos nuestra batalla con la ayuda de Dios, amén, derrotaremos siempre al enemigo. Dios es fiel a su promesa, Él ha dicho y huirá de vosotros. No solo pelear a la defensiva, sino a la ofensiva. Es derrotarlo, es sacarlo del territorio que Dios nos ha entregado, es echarlo fuera. Así como los israelitas echaban fuera a los que vivían en la tierra que Dios ya les había entregado, así nosotros tenemos que echar fuera esa fuerza espiritual de maldad, de las cosas que Dios nos ha dado, de nuestros hogares, de nuestros negocios, si tiene negocios, de su trabajo, de su carrera, de sus finanzas, de su salud. Amén. Echar fuera esa fuerza espiritual de maldad que tratan de afectar su vida. Deuteronomios 28, 1 y 7 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El versículo 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Es hermoso saber que aunque seamos atacados, Dios está con nosotros. Y si vivimos en obediencia, si vivimos agradando a Dios, vamos a ganar la batalla. Es cuestión de fe, de obediencia y de ser intrépido. Amén. Lanzarse, ser osado en el nombre de Jesús. No vamos en nuestro nombre. En Marcos 16, 17 dice: estas señales seguirán. Quiere decir que Dios quiere ver acción en nosotros y Dios va respaldándonos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, que son los que hacen la batalla contra nosotros. Echarán fuera demonios y ¿qué más dice? Hablarán nuevas lenguas. Y es más, sigue diciendo: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si bebieren cosas mortíferas, no les dañará. Qué hermoso es saber que si agradamos a Dios, estamos en obediencia, amén, podemos pelear la batalla con seguridad, porque Dios está con nosotros. Amén. Y finalmente en Jeremías 1:19 dice: y pelearán contra ti. Pelearán contra ti. Vamos a tener batallas constantemente. Pero, mire lo que sigue diciendo: pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y Pablo dijo: y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es maravilloso, pero no olvide una cosa. Nunca la olvide, que la fortaleza, nuestra fuerza espiritual viene de Dios, de la presencia de Dios. Por eso Pablo dijo en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo. Este día quizás usted está amedrentado, quizás usted está intimidado
por la lucha que está enfrentando, por el desánimo que está enfrentando, por la calumnia, por la enfermedad, por el diagnóstico que el doctor le ha dado. Es un dardo del enemigo que le está robando la paz. Este día, levántese, levántese, sométase a Dios, crea en Dios, pelee esa batalla, que Dios está con usted. Dios nos ha dicho, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. También Dios nos ha dicho, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No estás solo en esta batalla. Dios está con usted. Vamos a orar que Dios le acrecente esa fe y esa confianza en Dios y sobre todo esa obediencia a Dios para que pueda pelear con seguridad y vencer en toda esta batalla. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, pero también por el poder que nos has dado para poder derrotar al enemigo cuando vivimos en obediencia a ti. Te pido, Dios, que levantes la fe, que levantes el ánimo de toda persona, de todo hermano, toda familia que está desanimada, que está enfrentando una batalla, Dios mío, en cualquier área de su vida integral, espíritu, alma y cuerpo. Y que este día tú le renueves esa fuerza como el búfalo. Tú has dicho, Señor, que nos dará la fuerza del búfalo, que seremos ungidos con aceite fresco. Derrama, Dios, donde quiera que se encuentre mi hermano, mi hermana, un amigo que está siendo, Dios mío, amenazado por el enemigo, para que él pueda alzar sus ojos a ti, creer en ti, obedecer tu palabra y resistir al enemigo y ver cómo tú, Dios mío, le das la victoria. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo temor, toda inseguridad, toda incredulidad, toda debilidad y declaramos una nueva fuerza en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, creemos y declaramos tu victoria en la vida de todo aquel que está al alcance de nuestra voz. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y será hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga, reciba un abrazo de parte nuestra y que Dios les acrecente esa fe. Amén.